Donald Trump es una vergüenza, Donald Trump es criminal, Donald Trump es un corrupto y sabemos que siempre se esfuerza por dejar en lo más abajo y más avergonzado y humillado al país. Pero créeme que este sentimiento de vergüenza no solo viene de mi parte o de la tuya, viene de todo el pueblo estadounidense que está siendo representado por este hombre. Otra persona que también está siendo avergonzada es la esposa de Donald Trump, quien Donald Trump decidió avergonzar en un discurso que únicamente tenía que básicamente pedirle perdón a un pavo. Pero qué tan difícil podría ser esto cuando a Donald Trump se le hace tan fácil perdonar a delincuentes. Uno pensaría que sería fácil para Donald Trump, ¿verdad? Pero no, Donald Trump decidió complicar todo y terminó humillando a Melania Trump. Pero antes de ver lo que Donald Trump hizo y dijo para humillar a su esposa, si es que aún podemos llamarla su esposa, quiero que comencemos con el principio de este discurso. Y fue Donald Trump atacando a su enemigo recién jurado con una de las tonterías más hipócritas que jamás hayamos escuchado por parte de Donald Trump. Not going to have these crimes that are making the newspapers and the front page of every newspaper and television story, news story, will make Chicago a safe place very quickly. I looked at the various cases, granting mercy, discovering that the terrible trauma that everyone's going through. And I had a little bit of a Pritzker joke. I was going to talk about Pritzker and size, but when I talk about Pritzker, I get angry because he's not letting us do the job. So I'm not going to tell my Pritzker joke. They have a very cute little joke, you know. Some speechwriter wrote some joke about his weight, but I would never want to talk about his weight. I don't talk about people being fat. I refuse to talk about the fact that he's a fat slob. I don't mention it. Tienes que estar bromeando para que digas que Donald Trump está burlándose del sobrepeso del gobernador de Illinois, J.B. Pritzker. Recuerda que Donald Trump también es el mismo que hace unas semanas llamó a una reportera, escucha, cerdita. Obviamente por su peso. Cuando Donald Trump realmente es el verdadero cerdo, literalmente. Hay un meme que circula por internet en el que ponen la cabeza de Donald Trump al lado de un ojo de un cerdo y muchas personas ni siquiera pueden darse cuenta de que está el ojo ahí. Yo no puedo creer que un hombre que tiene un pésimo estado físico vaya y critique a otras personas por su estado físico. De verdad, es tan ridículo. Me parece sorprendente que Donald Trump no pueda pasar un solo discurso sin arruinar todo. No pueda pasar ni siquiera una sola vez sin tener que abrir la boca y arruinar todo lo que está pasando. Y hablando de todo lo que está pasando, ¿de qué decide hablar Donald Trump? Un crimen rampante que no existe. It's fine, and I want to thank the National Guard. I want to thank Pete Hegseth. The job you've done here is incredible. And I hear you having the same kind of success in Memphis, Tennessee, where you had an even worse situation. And Memphis crime is down 64% in 3 weeks. And by the time you have 4 or 5 weeks, you're going to have it down almost where there won't be crime. And we could do that in Chicago, by the way, if they would let us. If the mayor was a low IQ person, but he should understand this. This is a very serious thing. You saw all the crime that took place last night, the night before. The woman with the burning, they burned the woman. To be talking about that now, they burned this beautiful woman riding in a train. A man was arrested 72 times. 72 times, think of that. And they'll let him out again. The liberal judges will let him out again. But we're ready to go. You know, we've been moving toward Chicago. We have a governor that thinks it's wonderful that only like 7 people were killed this week. Donald Trump está inventando mentiras sobre crímenes y atacando Chicago. Yo siento que Donald Trump no quiere tomarse un día libre de humillarse a sí mismo y a la vez humillar al país. Creo que de lo cansados que estamos es algo de lo que realmente necesitamos hablar. Creo que está bien, entre todas las razones por las que Donald Trump y sus políticas deberían de ser permanentemente desterrados de este país, gracias al hecho de que este tipo es realmente agotador. Por esa razón, escuchar a personas como Zohran Mamdani es bastante motivador para este país. Créeme que Zohran Mamdani realmente emociona a la gente porque la gente ya está cansada de escuchar a Donald Trump. Pero eso es lo que él quiere que intencionalmente dejes de escucharlo para que él pueda seguir cometiendo crímenes diariamente. Pero no solo yo o tú hemos tenido suficiente de Donald Trump, porque él admitió que Melania Trump también está harta. That's going to be saved. The turkeys being pardoned today go by the names of Gobble and Waddle. When I first saw their pictures, I thought we should send them, well, I shouldn't say this. I was going to call them Chuck and Nancy. But then I realized I wouldn't be pardoning them. I would never pardon those 2 people. I wouldn't pardon them. I wouldn't care what Melania told me. Darling, I think it would be a nice thing to do. I won't do it, darling.
Yo no quiero decir que Melania Trump sea la voz de la razón dentro de la Casa Blanca, pero al menos ayudó a liberar unos niños que Rusia tenía capturados. Pero ¿sabes dónde los había capturado Rusia? En la frontera con Ucrania. ¿Sabes por qué? Porque se encuentran en una guerra que Donald Trump se niega rotundamente a terminar. Y ojo, yo no le estoy dando crédito a Melania. Solo lo digo porque Donald Trump dijo durante su discurso: no es horrible que estén separando a niños ucranianos de su familia. Tal vez deberías de aplicar algo de eso, Melania, a la política doméstica. Por eso yo no le quiero dar créditos a Melania. Pero que Donald Trump diga que su propia esposa, Melania Trump, le está diciendo que está cansada de que él sea un corrupto, que sea un tramposo, que sea todo lo que es. Y el tipo de criminal que es Donald Trump es bastante sorprendente. Porque que tú, que yo lo digamos, está bien, porque sabemos la verdad. Pero que su propia esposa lo diga. Que su esposa prefiera decirle que se calle antes de que siga hablando tantas estupideces, es impactante. Porque sí, qué raro es que su propia esposa esté en un punto que diga: ya tuve suficiente de Trump. Es muy gracioso que Donald Trump salga en público y diga que su esposa está enojada con él, cuando lo único que hemos escuchado por parte de Melania Trump, últimamente al menos, es que ella de verdad no está dentro de los archivos de Jeffrey Epstein. Eso es lo único que ella dice ahora. Como la demanda multimillonaria que Melania Trump lanzó en contra de Mike Wolf, únicamente para decir: no estoy dentro de los archivos de Jeffrey Epstein, no me incluyas ahí. Pero sí, Donald Trump hizo todo esto, lo cual es bastante gracioso. Pero sí, durante todo este momento que Donald Trump estaba humillando a su esposa, tuvo que mencionar a Joe Biden y el autopen. Mira, por favor. You remember last year, after a thorough and very rigorous investigation by Pam Bondi and all of the people at Department of Justice, the FBI, the CIA, the White House Counsel's Office, and the Department of Everything. We have a Department of Everything. You know what that is? I think that's called the White House. Into a terrible situation caused by a man named Sleepy Joe Biden. He used an auto pen last year for the turkey's pardon. So I have the official duty to determine, and I have determined that last year's turkey pardons are totally invalid, as are the pardons of about every other person that was pardoned other than Where's Hunter? But instead of pardons, some of my more enthusiastic staffers were already drafting the paperwork to ship Gobble and Waddle straight to the terrorist confinement center in El Salvador. And even those birds don't want to be there. You know what I mean? It was a tough. I'd like to thank the president of that country. They do a rather efficient job. It's got to be the largest prison in history. I've never seen anything. Pero bueno, amigos, llegamos al final del video y te quiero dejar con un mensaje que, más que un mensaje, es una recomendación que te he dejado en varios videos atrás. Mira, Estados Unidos es un país que está sufriendo una crisis. Diría dos, incluso. Una recesión económica y una estanflación. La recesión todos sabemos lo que es. Ya lo ha vivido Estados Unidos incluso. Es una abominación en contra de la economía de un país y contra la estabilidad de las personas. Estabilidad económica. Pero una estanflación es algo difícil que ocurra. Una estanflación es cuando una economía tiene mucha inflación y mucho desempleo. O sea, en otras palabras, cuando una economía o un país tiene precios muy altos y poco dinero, poco ingreso de dinero a las personas. Eso va de la mano con el desempleo. ¿Qué pasa cuando existe una estanflación en un país? Cuando esto pasa en un país, las personas sencillamente no pueden tener dinero ni siquiera para comer, o tienen que elegir, o tienen para pagar la hipoteca o la renta o la comida. ¿Y qué hacen las personas? Pues bueno, como no tienen dinero, no tienen trabajo o no les alcanza con el dinero que tienen, piden préstamos al banco. Ahora, ¿cuál es mi recomendación? Si tú estás viendo esto y tienes la bendición, porque como siempre te digo, sí es una bendición tener un trabajo, yo te recomendaría que trates de ahorrar lo más que puedas. Gasta en lo básico y ahorra el resto. Esto por meses. Gasta en lo básico, ahorra el resto. Se viene Navidad, yo entiendo que hay regalos, hay gastos, hay comidas, hay cenas. Perfecto. Busca ahorrar lo más que puedas. Son épocas muy difíciles, van a ser épocas peores. Recuerda que todo esto ha pasado gracias a las políticas presupuestarias de Donald Trump, las políticas arancelarias de Donald Trump y estas guerras comerciales inútiles que ha tenido. Así que si esto ha pasado en casi 11 meses que lleva como presidente, imagínate qué va a pasar en los 3 años y un mes que le quedan. Exacto, puede destruir el país. Así que lo que tú tienes que hacer es prepararte. Guarda todo lo que puedas, en el banco y en efectivo. ¿Por qué en el banco y en efectivo? Como te dije hace un ratito, la gente cuando ya no tiene, ¿qué hace? Préstamos al banco, préstamos al banco. El banco tiene una cantidad de dinero increíble, pero recuerda que todo ese dinero lo tiene en gran mayoría, un 90% depende del banco, prestado, lo tiene en hipotecas, lo tienen tantas cosas, en inversiones, cosa que el banco no puede decir, aquí tengo todo el efectivo y lo voy a entregar.
No. Si pasa esto de que la gente se desespera y comienza a sacar todo el dinero que pueda del banco, ¿qué va a pasar? El banco va a tener que cerrar sus puertas o pedirle al Estado que lo ayude. Pero con un Estado que está en recesión y en esta inflación, no van a poder salvarlo. Así que únicamente el banco va a tener que cerrar sus puertas indefinidamente. ¿Qué va a pasar? Si tú tienes dinero en efectivo, que de verdad guarda en efectivo, al menos para sobrevivir en efectivo 2 meses, que un banco no puede estar cerrado más de 2 meses. Puedes sobrevivir, al menos pagar tu renta, pagar comida, medicina en el caso de que necesites, bebida y no perder la vida por cosas innecesarias. Porque sí, me dirás loco, pero puedes ver la historia en 1929, lo que pasó con la gran recesión. Puedes ver lo que pasó en el 2008 con la explosión de la burbuja inmobiliaria. Cuando hay crisis económica, las personas pueden incluso perder la vida por la incapacidad de poder obtener alimentos. Así que créeme, este consejo ni siquiera viene de mí como economista, no viene de mí como asesor financiero, viene de mí como alguien que ya vio lo que puede suceder cuando hay crisis económicas. Te advierto que puedes evitarlo con un poco de ahorro, si es que tienes la posibilidad, claro. Y bueno, muchas gracias por ver el video hasta el final, de verdad lo aprecio muchísimo. Y como siempre te digo, si te gusta el contenido de política estadounidense, te gusta saber lo que está pasando realmente en el país, te va a encantar suscribirte al canal. Mi nombre es José Alvarado, soy economista y estoy comprometido a informarte diariamente. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.